Bueno, el artículo 41 que habíamos dejado en el video anterior dice lo siguiente. Respecto de los terceros, los establecimientos o corporaciones con el carácter de persona jurídica gozan los mismos derechos que los simples particulares, que las personas físicas. ¿Para qué? Para adquirir, tomar, conservar todos esos derechos. ¿Cuáles son los derechos? Y de comprar, de vender. A esos derechos es lo que se refiere, de conservar los bienes, de poder tener un auto, de poder tener una tierra, de poder recibir una empresa, puede recibir una herencia, sí, puede recibir una herencia. De un testamento, una empresa puede donar también. Y también puede recibir demandas de acciones civiles o criminales. El artículo 42 dice que las personas jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles y puede hacerse ejecución en sus bienes. Claro que sí. Supongamos, si una empresa, una sociedad comercial de una empresa, el auto choca y mata a una persona, ¿se le puede hacer una demanda? Claro que se le hace una demanda. Es una demanda por una acción civil a la empresa que produjo el accidente. Si no paga los impuestos, ¿se le puede hacer una ejecución, un embargo de los bienes, un embargo de la cuenta corriente? Sí, se le puede hacer un embargo de las cuentas corrientes. Eso es lo que se refiere al 42. 43. Las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes la dirigen o administran, en ejercicio o en ocasión de sus funciones. Responde también por los daños que causen sus dependientes o las cosas en las condiciones establecidas en el título de las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos. Es decir, las personas jurídicas también tienen que responder por cualquier situación que ellas hagan. ¿Entendido? Tal vez no es un delito, pero es un hecho ilícito. Las personas jurídicas nacionales o extranjeras tienen en su domicilio, en el lugar en que se hallen o donde funcionen sus direcciones o administraciones principales, no siendo el caso de competencia especial. ¿Qué significa? Que si un consulado, es decir, comete algo o un hecho o un acto jurídico en el lugar donde tiene su domicilio, es ahí donde se le imputa la demanda. Es donde ahí ella fija la demanda o el domicilio para que le hagan la demanda. Capítulo 1, principio de la existencia de las personas jurídicas. Artículo 45 dice: comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones, establecimientos, con el carácter de personas jurídicas, desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el gobierno, con aprobación de sus estatutos y confirmación de los prelados en la parte religiosa. ¿Cuándo nace la persona jurídica? La persona jurídica nace cuando se arma el contrato social en el cual se especifica quiénes son los socios y cuál es el objetivo de esa sociedad. Ahí aparece el nacimiento de la persona jurídica. Ya en próximos videos ya voy a ver si le puedo subir una foto de un contrato social donde se vea cuál es el objeto del contrato social. Las decisiones administrativas en esta materia podrán ser revocadas judicialmente por vía sumaria en caso de ilegitimidad o arbitrariedad. Claro, se pueden revocar. Supongamos, si el objeto de la empresa no tiende al bien común, ¿se puede revocar? Sí, se puede revocar. Es decir, que se puede anular ese objeto de esa persona jurídica. ¿Por qué? Porque va en contra de la ley y va en contra también del derecho positivo y del derecho natural. Artículo 46. Las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas serán consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas según el fin de su instituto.
Son sujetos de derecho siempre que la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura pública o instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano público. De lo contrario, todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de estas. Supletoriamente regirán a las asociaciones en que este artículo se refiere a las normas de la sociedad civil. ¿Qué nos habla el artículo 46? Este es el caso, supongamos una cooperadora de padres, una asociación de padres, vamos a usar bien el término. La asociación de padres, si el director, el presidente de la asociación de padres va a tener una constitución, va a ser sujeto de derecho siempre y cuando en la asociación de padres este papá lo hayan autorizado y acreditado en su cargo un escribano público, o por un instrumento que prueba que él es el presidente. Él va a ser el sujeto de derecho. Pero la asociación de padres, es decir, está contemplada dentro del artículo 46 del principio de la existencia de las personas jurídicas. Artículo 47 dice: en los casos en que la autorización legal de los establecimientos fuese posterior a su fundación, quedará legitimada su existencia como persona con efecto retroactivo al tiempo en que se verificó la fundación. ¿Qué es lo que pasa? La Dirección de Personas Jurídicas debe autorizar a la persona en el contrato social y a la persona jurídica para que empiece a funcionar. Entonces, esa es la fecha, es decir, de nacimiento, de existencia de la persona jurídica. ¿Cuándo es el fin de la existencia de la persona jurídica? Termina la existencia de la persona jurídica que necesita autorización expresa estatal para funcionar por su disolución en virtud de la decisión de sus miembros aprobada por la autoridad competente. Se juntan los miembros de la empresa y deciden: no trabajamos más, cerramos la empresa. Y una autoridad competente, como la dirección de las personas jurídicas, les dice: bueno, autorizamos a que la empresa no funcione más. 2. Por disolución en virtud de la ley. No obstante la voluntad de sus miembros, o por haberse abusado o incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas de la respectiva autorización, o porque sea imposible el cumplimiento de sus estatutos, o porque su disolución fuese necesaria o conveniente a los intereses públicos. ¿Qué significa este punto 2? Es decir, que la ley, en virtud de la ley, ¿qué significa? En virtud de que la persona jurídica va en contra de los que propone la ley en los objetivos de su contrato social, la misma ley toma la decisión de que esa empresa no puede solucionar, no puede seguir trabajando, no puede seguir brindando su trabajo o lo que haga esa persona jurídica. O por haber incurrido o haber abusado, es decir, cláusulas en el cumplimiento de los estatutos. 3. Por la conclusión de los bienes destinados a sostenerla. Se acabó la plata. La decisión administrativa sobre el retiro de la personería o intervención de la entidad dará lugar a los recursos previstos en el artículo 45. El juez podrá disponer la suspensión provisional de los efectos de la resolución recurrida. Artículo 49. No termina la existencia de las personas jurídicas por el fallecimiento de los miembros. Supongamos, grupo de 10 personas, uno falleció. No se acaba. Aunque sea en número tal que quedarán reducidos a no poder cumplir el fin de la institución. Corresponde al gobierno, si los estatutos no lo hubiesen previsto, declarar disuelta la corporación o determinar el modo de cómo debe hacerse su renovación. Si fallece uno de los miembros, puede subir alguno de los hijos, algún descendiente. Generalmente pasa eso. Y si
se mueren los 5, supongamos, de la empresa, el gobierno, le corresponde al gobierno, es decir, declarar disuelta la sociedad, la persona jurídica, si es que en el estatuto no hay algo que esté definido. Artículo 50. Disuelta o acabada una asociación con el carácter de persona jurídica, los bienes y acciones que a ella pertenecían tendrán el destino previsto en sus estatutos. Y si nada se hubiese dispuesto en ello, los bienes y acciones serán considerados como vacantes y aplicados a los objetos que disponga el cuerpo legislativo, salvo todo perjuicio a terceros y a los miembros existentes de la corporación. Ejemplo, ¿qué pasa? Si se cerró la persona jurídica, todo lo que tiene, auto, propiedades, galpones, casa, terrenos, es decir, hay que respetar el estatuto. Se divide entre los miembros, se divide entre los socios. Y si no quedan socios, y bueno, en ese caso, un cuerpo legislativo, es decir, tomará las decisiones de qué hacer con esos bienes.